El bebé frecuentemente corría hacia la casa abandonada y misteriosa, unos días después. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Diego, un niño de 4 años con el cabello castaño suave y unos ojos grandes y llenos de inocencia, era el mayor orgullo y la alegría de Mariana. Madre e hijo vivían cerca de la residencia de doña Isabel, una vecina adinerada y reservada. Cada vez que se cruzaban, doña Isabel evitaba el contacto visual, nunca sonreía y apenas saludaba con un leve movimiento de cabeza. Mariana percibía cierta frialdad y lejanía en el trato de doña Isabel, pero no le prestaba demasiada atención. Siempre que pasaba frente a su casa, pensaba que era parte de la vida. Cada persona tiene su manera de ser, y aunque doña Isabel no demostrara simpatía, seguía siendo una más del tranquilo vecindario donde vivían. Diego, a pesar de su corta edad, era un niño extremadamente curioso. Le fascinaba jugar cerca de la casa de doña Isabel. Un día, mientras caminaban frente a aquella vivienda, Diego le tomó la mano a su madre y, con voz inocente, le dijo: «Mamá, quiero ver a doña Isabel». Mariana lo miró sorprendida. «¿Por qué quieres verla?», le preguntó, pero Diego solo le sonrió y salió corriendo hacia la casa de doña Isabel, sin darle oportunidad de responder. Mariana se quedó inmóvil por un instante, con una pequeña inquietud en el pecho. Aunque sabía que doña Isabel no era una persona cálida, no creía que hubiera algo realmente alarmante. Cada vez que Mariana intentaba entablar una conversación con ella, la mujer respondía de forma cortante, y nunca mostraba interés por los demás. Sin embargo, Diego parecía sentirse a gusto cerca de ella, lo cual desconcertaba a Mariana. «Amor, no quiero que te acerques a doña Isabel», le dijo Mariana con tono suave pero decidido cuando regresaron a casa. Diego solo le devolvió una sonrisa y no dijo una palabra. Mariana suspiró, sin saber si estaba exagerando, pero no podía evitar sentir algo extraño en la relación entre su hijo y doña Isabel. Doña Isabel siempre tenía un aire enigmático, y a veces Mariana tenía la sensación de que algo no estaba bien. Esa percepción la mantenía en alerta, aunque no supiera explicarlo. Era una mujer muy cerrada, que rara vez se relacionaba con los demás. Pero ¿sería esa reserva suficiente para justificar el mal presentimiento que Mariana sentía? Día tras día, el sentimiento extraño sobre la relación entre Diego y doña Isabel crecía en el interior de Mariana. Pero ella no decía nada más al respecto con Diego. El niño seguía jugando cerca de la casa de doña Isabel, y Mariana siempre lo observaba desde lejos, preocupada, aunque sin poder expresar sus dudas. Todo parecía estar bien, pero dentro de Mariana, una ansiedad inexplicable comenzaba a apoderarse lentamente de su corazón. Mariana pensaba en silencio que tal vez estaba exagerando por algo que no era real. Pero la inquietud dentro de ella no desaparecía. Esa sensación solo crecía cada día, como un fantasma escondido tras los muros de aquella casa tranquila. Y entonces, todo cambió. Una mañana, mientras Mariana preparaba el desayuno en su cálida cocina, Diego de repente corrió hacia la ventana, mirando hacia afuera con ojos llenos de entusiasmo. El niño miraba hacia la casa de doña Isabel. Mariana sintió un poco de sorpresa al ver a su hijo tan concentrado, pero rápidamente descartó ese pensamiento. Después de todo, seguía siendo un niño, y la curiosidad es natural. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Mariana fueron las palabras que Diego pronunció después. «Mamá, quiero ver a doña Isabel», dijo Diego con una voz suave, como si ya hubiera dicho eso muchas veces antes. Mariana se giró, mirando a su hijo con asombro. «¿Quieres ver a doña Isabel?», preguntó, aún más sorprendida por lo que acababa de oír. No entendía por qué de repente su hijo quería ver a doña Isabel, esa mujer de la que su madre siempre sentía una distancia tan marcada. «Sí, quiero verla», continuó Diego, sus ojos brillando con inocencia. «Mamá dijo que ya me tengo que ir». Esa frase hizo que Mariana se detuviera. «¿Mamá dijo que ya me tengo que ir?». Eso no era algo que un niño de 4 años debería decir. Mariana sintió un escalofrío leve recorrerle la espalda.
Aunque Diego no tenía intención de preocuparla, sus palabras provocaron una inquietud difícil de describir. Doña Isabel no es una persona con la que debas acercarte, dijo Mariana con suavidad. Es muy distante, ¿recuerdas? Diego solo sonrió, y su inocencia hizo que Mariana se sintiera aún más confundida. Después de todo, doña Isabel podía ser una persona difícil, pero nunca había hecho nada malo. O al menos eso creía Mariana. Pero desde ese momento, cada vez que Mariana veía a Diego, él miraba hacia la casa de doña Isabel. Todas las tardes, se paraba junto a la ventana, con la vista fija en aquella casa fría donde vivía doña Isabel. Mariana no sabía cómo explicarse esto. La preocupación que intentaba negar comenzó a crecer en su interior. Y luego, Diego hizo algo aún más extraño. Una tarde, cuando Mariana lo llamó para cenar, el niño no respondió como de costumbre. En cambio, se quedó junto a la ventana, mirando hacia afuera en silencio. Mariana lo llamó una vez más, pero él no se volvió. Diego, lo llamó con preocupación. Diego. Mariana de repente se levantó y fue hacia su hijo, apartándolo de la ventana. Al voltear a verlo, se sobresaltó al notar que los ojos de Diego ya no tenían la mirada inocente de siempre. En su lugar había algo lejano, desconocido. Mamá, ya me tengo que ir, dijo Diego con una calma extraña en su voz. Mariana quedó en shock, sin poder creer lo que escuchaba. Su hijo, el niño que amaba con todo su ser, acababa de decir algo inquietante. ¿A dónde vas, Diego?, preguntó con dulzura, tratando de mantener la calma. El niño la miró de nuevo, con ojos brillantes pero increíblemente fríos. Ya me tengo que ir. No puedes retenerme para siempre. Mariana no sabía qué hacer. El miedo comenzó a subirle por el pecho. Un miedo difuso, imposible de explicar, la envolvía. Intentó consolar a su hijo, pero Diego seguía allí, sin decir nada más, solo mirándola con una expresión distante, como si estuviera en algún lugar muy lejano, un lugar al que ella no podía alcanzar. Mariana, sin entender nada, lo abrazó, intentando retenerlo junto a ella. Pero el niño no reaccionó como siempre, no quiso abrazarla, no quiso acercarse. Solo permanecía de pie, en silencio, como un fantasma, lo que hizo que Mariana sintiera una frialdad y una inquietud estremecedoras. La relación entre madre e hijo de repente se volvió difusa, como si algo hubiera cambiado, y ella no pudiera entender qué era. Esa noche, mientras Mariana se sentaba sola en la cocina, esperando que Diego regresara después de jugar afuera, no podía dejar de preocuparse. El extraño vínculo entre Diego y doña Isabel se volvía cada vez más fuerte. Algo no estaba bien, Mariana lo sentía. Diego, su niño inocente, ya no era el mismo. Poco tiempo después, doña Isabel, la mujer que siempre vivía en la frialdad y la distancia, volvió a aparecer en los pensamientos de Mariana. No era una persona aterradora, pero su mirada helada y sus gestos poco amistosos no permitían que Mariana estuviera tranquila. La frase de Diego seguía resonando en su mente. Mamá dijo que ya me tengo que ir. Esa frase no solo preocupaba a Mariana, sino que le provocaba un miedo difuso. La relación entre Diego y doña Isabel se volvía más extraña que nunca. Mariana no sabía qué hacer para proteger a su hijo del peligro que ella sentía oculto en algún lugar. Cuando Mariana intentó escuchar sus propios pensamientos, de pronto se dio cuenta de algo. Doña Isabel podría ser una parte importante del cambio extraño que estaba ocurriendo en Diego. La preocupación comenzó a transformarse en sospecha. ¿Acaso doña Isabel tenía algo que ver con el cambio en el ánimo de su hijo? En los días siguientes, el cambio en el comportamiento de Diego se hizo cada vez más evidente, y Mariana no podía entender por qué. El niño ya no corría alegremente como antes, ni sonreía con la misma inocencia. Diego se volvió distante y triste. Cada vez que Mariana intentaba conversar con su hijo, él solo respondía con frases cortas, sin el entusiasmo de antes. Un día, cuando Mariana lo llamó para cenar, el niño simplemente se quedó de pie junto a la ventana,
mirando fijamente hacia la casa de doña Isabel. Mamá, no tengo hambre, dijo Diego con frialdad, sin voltear a verla. Mariana sintió un miedo más grande que nunca. Diego, ¿ya almorzaste?, dijo suavemente, tratando de mantener la calma. Preparé tu comida favorita, ¿no quieres comer? Diego no respondió, solo negó con la cabeza, con la mirada aún fija en la ventana. La angustia se apoderó del corazón de Mariana. Su hijo, el niño alegre que siempre corría por la casa, que siempre tenía una sonrisa en los labios, ahora se había vuelto tan frío. Mariana no podía comprender por qué. Durante los días que siguieron, Diego parecía no enmarianarse por nadie más que por doña Isabel. Ya no jugaba con los demás niños del vecindario, ya no salía cuando alguien lo llamaba. En lugar de eso, se quedaba sentado en silencio junto a la ventana, mirando fijamente hacia la casa de doña Isabel, como si estuviera esperando algo. Cada vez que Mariana intentaba acercarse a su hijo, él solo la miraba con indiferencia, con unos ojos que ya no brillaban como antes. Mariana se sentía cada vez más impotente. No lograba entender por qué Diego había cambiado así, por qué su hijo tenía esa conexión tan extraña con doña Isabel, una persona que siempre le había parecido inquietante. Con cada día que pasaba, Mariana se sentía más angustiada, como si una sombra oscura estuviera envolviendo su hogar. Una tarde, mientras Mariana trabajaba en el jardín, Diego se marchó silenciosamente de la casa sin decir una palabra. Mariana se levantó de inmediato y salió corriendo a buscarlo. Diego, gritó, pero no había señales de él. Todo el vecindario estaba en silencio. Nadie lo había visto. Mariana corrió a casa de doña Isabel, con la esperanza de que el niño estuviera allí. Al llegar a la puerta, Mariana tocó el timbre. Esperó un buen rato hasta que finalmente doña Isabel abrió la puerta. Mariana sintió cómo una oleada de miedo crecía dentro de ella, y ya no pudo contener sus emociones. Doña Isabel, ¿dónde está Diego? ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Mariana, con la voz quebrada. Doña Isabel la miró con sus ojos fríos, sin decir nada de inmediato. Tras un largo silencio, por fin habló. El niño ya se fue, dijo con sequedad, sin mostrar preocupación ni compasión alguna. ¿A dónde?, exclamó Mariana, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué está pasando con mi hijo? Doña Isabel no respondió, solo cerró la puerta suavemente. Mariana se quedó allí de pie, con la desesperación creciendo en su interior. No podía entender lo que estaba ocurriendo, pero sabía una cosa: esto no era normal. Diego, su hijo amado, había cambiado de forma aterradora. Y la única persona que podía explicar ese cambio era doña Isabel. Mariana sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se dio la vuelta y corrió a casa en un estado de pánico. Su mente daba vueltas, y no encontraba una explicación lógica para todo lo que estaba sucediendo. Con cada día que pasaba, Mariana sentía que perdía un poco más la esperanza. Diego ya no era el niño que ella había amado y cuidado. No podía comunicarse con él, no podía acercarse a su hijo. Mariana se sentía atrapada en un torbellino sin salida. Una noche, mientras dormía, Mariana se despertó sobresaltada por un ruido extraño en el jardín. Salió apresurada a buscar a su hijo. Miró por todos lados, pero no había nadie. El ruido solo había sido un gato que pasó, pero en el corazón de Mariana, la inquietud no desaparecía. ¿Dónde está mi hijo?, se preguntaba con angustia. Cada vez que pensaba en Diego, un miedo vago se apoderaba de ella. Sentía que el niño estaba cerca, pero al mismo tiempo fuera de su alcance. En los días siguientes, Mariana no pudo hacer más que esperar y mantener la esperanza de que Diego regresara. Pero esa esperanza comenzó a desvanecerse poco a poco, reemplazada por la confusión y el miedo. Un día, mientras Mariana estaba sentada en la sala, recibió una llamada extraña. El teléfono sonó fuerte, y al contestar, escuchó una voz desconocida, pero con un tono grave y serio. Señora Mariana, soy un amigo de doña Isabel, dijo la voz fría. Lamento informarle que su hijo ha sido secuestrado.
El corazón de Mariana pareció detenerse al oír esas palabras. «Diego, mi Diego», preguntó con la voz entrecortada. «Así es», continuó el hombre. Doña Isabel ordenó que se lo llevaran. «Él no podrá regresar». Aquella voz fue como un balde de agua fría sobre el alma de Mariana. Todo se volvió oscuro, y un dolor profundo la invadió. Diego, su hijo, había sido arrebatado por doña Isabel. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Tenía los ojos bien abiertos, fijos en la nada. La habitación estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj, pero dentro de ella una tormenta rugía. No sabía qué hacer, ni por dónde empezar. Doña Isabel, en quien había confiado durante tanto tiempo, se había convertido en alguien a quien Mariana temía. Pero tampoco podía entender por qué había hecho eso. ¿Acaso ella lo sabía todo desde el principio? ¿Era ella quien estaba detrás del secuestro de su hijo? A la mañana siguiente, Mariana decidió que no podía seguir esperando. Tenía que actuar, tenía que hacer algo para rescatar a su hijo. Se puso un abrigo rápidamente y salió de la casa, llena de miedo y determinación. El vecindario seguía tranquilo, pero dentro de Mariana, la tormenta era cada vez más fuerte. No podía permitir que doña Isabel se llevara a Diego, no podía dejar que su hijo desapareciera para siempre. Cuando llegó a la casa de doña Isabel, golpeó la puerta con fuerza, pero nadie respondió. La puerta seguía cerrada. Mariana volvió a golpear, esta vez sin paciencia, pues dentro de ella solo quedaba una emoción, la desesperación. Doña Isabel, gritó Mariana con desesperación, su voz quebrándose. Incapaz de esperar más, empujó con fuerza la puerta. La casa por dentro seguía a oscuras, sin un solo sonido. Mariana entró, con el corazón lleno de miedo, pero también de una determinación feroz. Pasó por la sala, luego por el pasillo. Sentía que alguien la observaba, y cada paso que daba pesaba más. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz tenue desde la habitación. Mariana dudó, pero luego empujó la puerta y entró. Doña Isabel estaba sentada en un sillón viejo, sin mirar a Mariana, con la vista fija en la ventana. No mostraba ninguna preocupación ni sorpresa al verla entrar, solo giró lentamente la cabeza para mirarla con sus ojos fríos. «Doña Isabel, ¿qué le hizo a mi hijo?», preguntó Mariana, con la voz temblorosa por la angustia y la rabia. «Quiero saber dónde está mi hijo». Doña Isabel no respondió de inmediato. Tras un largo silencio, finalmente habló con una voz seca, sin emoción alguna. «Tu hijo nunca regresará», susurró, sin mirar a Mariana, con la vista perdida en el vacío. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Mariana. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué está diciendo, doña Isabel? ¿Dónde está mi Diego? No le creo. Usted no puede hacer esto». Doña Isabel seguía sentada, sin reaccionar. Una leve sonrisa apareció en sus labios, pero no tenía nada de calidez, era una sonrisa fría, como si todo estuviera bajo su control. «La madre del niño no puede retenerlo para siempre», continuó doña Isabel, con una voz sin emoción. «Él ya nos pertenece, y nunca regresará». Aquellas palabras hicieron que a Mariana se le quebrara la voz. Todo su cuerpo temblaba de indignación y miedo. Una sensación de impotencia y dolor invadía su corazón. Diego, su hijo, había sido arrebatado justo frente a sus ojos. Las palabras de doña Isabel eran como una maldición que le impedía respirar. Mariana quería gritar, quería golpear ese rostro helado, pero no podía. No sabía qué hacer, no podía pensar en una manera de salvar a su hijo. «¿Por qué hace esto?», preguntó Mariana, ahora con la voz reducida a un susurro, como si le hubieran robado toda su fortaleza. «¿Se llevó a mi hijo por poder? ¿Por dinero?». Doña Isabel se levantó, dándole la espalda a Mariana, su mirada se volvió profunda. «Tú no lo entenderías, Mariana. Estos niños nos ayudarán a obtener todo lo que necesitamos. Y Diego no será la excepción». Mariana se quedó allí, con el corazón encogido. Las palabras de doña Isabel resonaban en su mente.
Ella estaba allí, frente a ella, con una mirada fría y llena de indiferencia. Por mucho que Mariana gritara o suplicara, todo parecía inútil. Todo en esa habitación se volvió silencioso, y Mariana se sintió sola, atrapada en un mundo que no podía comprender. Después de un largo rato, doña Isabel volvió a mirar a Mariana. No había ni una pizca de calidez en su mirada. La puerta de la casa se cerró, y doña Isabel se acercó, sin apartar los ojos de Mariana. La madre del niño no puede retenerlo para siempre, repitió doña Isabel con la misma frialdad de siempre. Usted no puede hacer esto, gritó Mariana, incapaz de contener la furia en su interior. Usted no puede quitarme a mi hijo. Doña Isabel no respondió, solo esbozó una sonrisa extraña. No era una sonrisa normal, sino una sonrisa gélida, sin emociones. Era como una declaración de guerra, una forma de decirle a Mariana que todo ya estaba fuera de su control. Diego no volverá, susurró doña Isabel, con una voz que parecía tener un poder oscuro. No puedes hacer nada, el niño ya nos pertenece. Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquella frase era como un conjuro que no dejaba de atormentarla. No podía dejar de pensar en su hijo, en lo que le estaba pasando a Diego. La sensación de impotencia invadía cada rincón de su mente. Mariana no sabía qué hacer, cómo rescatar a su hijo de las manos frías de doña Isabel. No te abandonaré, Diego, pensó Mariana en silencio. No podía dejar que doña Isabel se llevara a su hijo sin hacer nada. El dolor en su corazón se profundizaba cada vez más. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo todo se desmoronaba. Doña Isabel no mostraba prisa. Todo en su casa parecía moverse más lento, cada uno de sus movimientos tenía una calma aterradora. Diego ya no es tuyo, dijo de nuevo. Él nunca regresará. Esa es la verdad, Mariana. Deberías aceptarlo. Los ojos de Mariana se abrieron aún más. Ya no era miedo lo que sentía, sino una rabia profunda. Usted pagará por esto, dijo con voz cortante como una navaja. No me rendiré jamás. Usted no puede retener a Diego para siempre. Doña Isabel la miró sin mostrar preocupación ni temor alguno. Puedes buscar, preguntar por todos lados, respondió con una sonrisa sarcástica. Pero tu hijo nunca regresará. Ya verás, todo estará bien. Tu niño te olvidará y vivirá la vida que le hemos preparado. Una ola de ira subió dentro de Mariana. Quería lanzarse contra doña Isabel, obligarla a enfrentar la verdad, hacerla pagar por lo que había hecho. Pero sabía que eso no serviría de nada. La impotencia volvió a envolverla, como un manto oscuro sin salida. Usted no lo entiende, dijo Mariana con firmeza. No puede llevarse a mi hijo sin pagar las consecuencias. Haré todo lo que sea necesario para recuperarlo. Doña Isabel solo la miró sin ninguna emoción, como si las palabras de Mariana no valieran nada. Luego se dio la vuelta y se detuvo en la puerta. Nunca lo encontrarás, dijo, y salió, dejando a Mariana allí, en un espacio frío y lleno de temor. Cuando la puerta se cerró, Mariana se quedó quieta un momento, sin saber qué hacer. Podía sentir cómo el aire había cambiado, la sensación de que todo se había salido de su control. Diego había sido arrebatado, y no podía hacer nada para salvarlo. Pero no, Mariana no podía aceptar eso. El dolor en su corazón no le permitía rendirse. Tenía que salvar a su hijo, tenía que encontrar la forma de liberar a Diego de las garras oscuras de doña Isabel. No iba a dejar que la vencieran. Mariana sabía que, aunque tomara tiempo, no dejaría de buscar. Doña Isabel podía intentar ocultarlo todo, podía creer que ya había ganado, pero Mariana sabía que el amor de una madre era la fuerza más grande del mundo. Y nadie podía quitarle a su hijo sin pagar el precio. Iba a descubrir la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a todos los peligros. Mariana volvió a su casa, llena de determinación. No podía fracasar, no podía rendirse. Diego seguía siendo su hijo, y haría todo por traerlo de vuelta a casa. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Mariana aún no había dormido. No pudo dejar de pensar en todo lo que había pasado.
Cada palabra de doña Isabel, cada mirada helada, seguían resonando en su mente. Diego nunca regresará. Esas palabras se repetían una y otra vez en su cabeza. Después de decidir que no podía quedarse de brazos cruzados, Mariana empezó a pensar en las personas que podrían ayudarla. Sabía que no podía hacerlo sola. Y en medio de la desesperación, pensó en Javier, un viejo amigo, un policía retirado. Javier era alguien en quien Mariana siempre había confiado, y sabía que él nunca la abandonaría en un momento como este. Con una determinación renovada, Mariana buscó la manera de contactar a Javier. Recordaba su número de teléfono, aunque hacía mucho que no hablaban, aún lo conservaba. Sus dedos temblaban al marcar, llena de ansiedad. Después de varios tonos, Javier respondió. «Mariana, ¿qué sucede?» «Javier, necesito tu ayuda», dijo Mariana, con la voz entrecortada. «Mi hijo, Diego, ha desaparecido. Necesito que me ayudes a encontrarlo». Javier guardó silencio por un momento. «¿Qué dijiste? ¿Diego está desaparecido?» «Sí», respondió Mariana, su voz temblaba. «Creo que doña Isabel tiene algo que ver. Tienes que ayudarme a descubrir la verdad, Javier». Javier no dijo nada por un momento, pero Mariana pudo percibir la preocupación en su voz. «Te voy a ayudar, Mariana. Iré de inmediato». En el corazón de Mariana, una sensación de alivio comenzó a asomar. Javier era el único amigo en quien podía confiar en ese momento. La policía no podía ayudarla, porque doña Isabel era demasiado astuta y cuidadosa. Pero Javier, un hombre con experiencia, sabría qué hacer. Él era la única persona que podía ayudarla a descubrir la verdad. Justo después de colgar el teléfono, Mariana empezó a prepararse para el encuentro con Javier. La sensación de angustia seguía creciendo en su pecho, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que actuar, y la única acción posible ahora era encontrar a su hijo. Menos de una hora después, Javier llegó a casa de Mariana. Llevaba ropa sencilla, y su rostro no podía ocultar la preocupación. «Tenemos que empezar de inmediato», dijo Javier con tono decidido. «¿Tienes más información sobre doña Isabel?» Mariana lo condujo a la sala, el lugar donde había pasado horas pensando en todo lo sucedido. Le contó todo lo que sabía sobre doña Isabel, los cambios extraños en el comportamiento de Diego, y la creciente preocupación que sentía a medida que su hijo se alejaba cada vez más. Doña Isabel, la vecina en quien Mariana alguna vez había confiado, ahora se había convertido en alguien que le provocaba temor. «Doña Isabel es una mujer extraña», dijo Mariana, con voz llena de rabia. «Siempre mantiene distancia con todos, nunca socializa. Pero no puedo entender por qué haría esto con Diego. Tal vez ella sabe algo que yo no sé». Javier escuchó con atención y luego preguntó. «¿Tienes alguna información sobre sus relaciones? ¿Está vinculada con alguien o tiene conexiones ocultas que tú no conoces?» Mariana frunció el ceño, pensativa. «En realidad, no sé mucho sobre su vida personal. Vive sola y nunca se relaciona con nadie. Es muy reservada». «Está bien», dijo Javier, sus ojos brillando con determinación. «Necesitamos investigar más sobre ella. Voy a encontrar la forma de obtener toda la información posible. Quizá descubramos algún vínculo». Mariana sintió un rayo de esperanza en su interior. Si había alguien que podía ayudarla a descubrir la verdad, era Javier. Él no se detendría hasta encontrar a su hijo. Pasara lo que pasara, Mariana estaba decidida a no rendirse. Javier se puso de pie, le dio una palmada en el hombro a Mariana y dijo: «Empezaremos ahora mismo. Voy a hablar con los vecinos y recopilar toda la información sobre doña Isabel». «No estás sola, Mariana». Mariana sintió una calidez reconfortante en su interior al escuchar las palabras de Javier. Él era su única luz en medio de la oscuridad, y ella no iba a decepcionarlo. Iban a descubrir la verdad, y ella recuperaría a Diego, sin importar lo que tuvieran que enfrentar. Javier salió, y Mariana se quedó de pie en su casa, la tensión aún colgando en el aire. Pero esta vez, tenía una nueva convicción. Descubrir la verdad era posible.
y no importaba cuán poderosa fuera doña Isabel, el amor de madre siempre sería una fuerza imbatible. Día tras día, Mariana no dejó de buscar la verdad. Javier había iniciado su investigación. Cada día, hablaba discretamente con los vecinos, pero parecía que nadie sabía nada sobre doña Isabel. Todos evitaban hablar de ella. Solo ofrecían respuestas vagas, sin claridad. Cada vez que Mariana preguntaba, la imagen de doña Isabel aparecía como una figura fría y misteriosa. Solo se oían rumores imprecisos y sin pruebas claras sobre su pasado. Una semana después, Javier volvió a ver a Mariana con información sorprendente. Tenía un amigo en la policía, y a través de esas conexiones, había descubierto algunos detalles que doña Isabel había intentado ocultar. Mariana, dijo Javier al verla, encontré información importante. Doña Isabel no es una persona común. Mariana levantó la cabeza para mirarlo, sus ojos llenos de ansiedad. ¿Quién es ella, Javier? ¿Por qué hizo esto con Diego? Javier la miró con seriedad. Doña Isabel está vinculada a una red de tráfico de niños. No sé desde cuándo, pero al parecer ella es una pieza clave en esa organización. Todos los niños que ha secuestrado no solo desaparecen. Ella los vende, y doña Isabel es quien se encarga de recoger a esos niños de familias como la tuya. Mariana no podía creer lo que oía. Las palabras de Javier fueron un golpe devastador. ¿Doña Isabel?, murmuró Mariana con la voz entrecortada. ¿Ella secuestró a mi hijo para venderlo? Javier asintió. No puedo contarte todos los detalles aún, pero confirmé la información con fuentes confiables. Doña Isabel es parte de una red grande, y niños como Diego son su objetivo. Se aprovechan de la confianza de madres como tú para luego quitarles a sus hijos. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que había pensado sobre doña Isabel, esa vecina distante, que parecía inofensiva, era mentira. Doña Isabel era despiadada, parte de una fuerza oscura que Mariana jamás habría imaginado. Pero Diego no será parte de eso, dijo Mariana, su voz temblorosa. Ella pudo engañarme, pero no puede vencer al amor de una madre. Voy a encontrar a mi hijo. No dejaré que se lo lleve. Javier la miró con comprensión. Mariana, no estás sola en esto. Vamos a hacer todo lo posible para traer de vuelta a Diego. Te lo prometo. Con la información que Javier había recolectado, ambos comenzaron a trazar un plan para vigilar a doña Isabel. Mariana sabía que ella no revelaría fácilmente sus movimientos. Pero también sabía que una vez comenzaran a seguir el rastro correcto, nadie podría detenerlos. Cada día, Javier y Mariana observaban cuidadosamente cada movimiento de doña Isabel. Se acercaban discretamente a los vecinos, tratando de averiguar más sobre sus conexiones, pero todos guardaban silencio o decían no saber nada. El vecindario entero parecía envuelto en una niebla donde todos los secretos estaban ocultos. Una semana después, mientras seguían investigando, surgió una información clave. Un amigo de Javier, miembro de la policía, descubrió que doña Isabel tenía una conexión con una casa lejana en las afueras, un lugar que supuestamente era utilizado para retener a los niños antes de ser vendidos. Mariana no podía creer lo que oía. ¿Una casa? Nunca escuché hablar de ese lugar, dijo, con el rostro lleno de duda. Tenemos que ir ahora mismo, le dijo Javier cuando obtuvo la información. Descubrí una ubicación que esta organización está usando para retener a los niños. Diego podría estar ahí. Mariana no tenía tiempo para pensar. Todo sucedía muy rápido, pero no tenía otra opción. No podía perder ni un minuto más. Cada segundo, cada paso que daba, podía ser una oportunidad para rescatar a su hijo. Vamos, dijo Mariana, su voz llena de determinación. No nos detendremos hasta encontrar a Diego. Cuando se acercaban al lugar, una sensación asfixiante envolvió a Mariana. No era una zona de fácil acceso. La gran casa a la que estaban a punto de enfrentarse era una construcción secreta, fuertemente vigilada. Las altas murallas y las cámaras de seguridad hacían que el miedo dentro de Mariana creciera cada vez más.
Pero su preocupación no era suficiente para apagar la determinación en su corazón. Diego la necesitaba, y no permitiría que nadie se interpusiera. Javier, ¿qué vamos a hacer para entrar ahí?, preguntó Mariana, aún invadida por la ansiedad. Javier se encogió de hombros. Tendremos que entrar en secreto. Ya sabes, no será fácil. Pero puedo acceder gracias a algunos contactos que tengo en el medio. Solo necesitamos esperar el momento adecuado. Se acercaron a la casa con mucho cuidado, evitando las cámaras y a los guardias de seguridad. Javier iba al frente, señalándole a Mariana los caminos seguros, los lugares donde podrían moverse sin ser detectados. Una vez más, Mariana sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero no podía detenerse. Miró a los ojos de Javier y sintió la fuerza en él. No se rendirían. Justo cuando cayó la noche, ambos lograron ingresar a la casa. Se movieron silenciosamente por los pasillos oscuros, con la única luz proveniente de una linterna pequeña que Javier sostenía. Mariana no podía evitar sentirse tensa. Cada paso que daba era como cruzar una prueba difícil. Cada sonido, cada pisada, era medida cuidadosamente, temiendo ser descubiertos. Cuando se acercaron a una habitación fuertemente cerrada, Javier le hizo una señal a Mariana para que se detuviera. Escuchó con atención y, al parecer, había percibido algo. Aquí es, susurró Javier. Diego podría estar adentro. Mariana no dijo nada, solo apretó los puños con fuerza y se acercó a la puerta. Javier sacó sus herramientas y con cuidado manipuló la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Cuando la puerta se abrió, Mariana no podía creer lo que estaba viendo. Frente a ella se encontraba una habitación pequeña, con una luz tenue que apenas iluminaba el lugar. En el centro de la sala, sentado y con la mirada llena de asombro y temor, estaba Diego, el niño al que había buscado durante tanto tiempo. «Diego», gritó Mariana mientras corría hacia él y lo abrazaba con todas sus fuerzas. Diego la miró con ojos llenos de incredulidad. «Mamá, ¿viniste por mí?», preguntó, con la voz temblorosa aún marcada por el miedo. «Mi amor, jamás te dejaría. Te amo con todo mi corazón», Diego respondió Mariana, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Ya estamos juntos otra vez, ya no tienes que tener miedo». Una oleada de alegría y alivio llenó el corazón de Mariana mientras estrechaba a su hijo contra su pecho, con la promesa silenciosa de no separarse nunca más. Con el valor que solo el amor puede dar, había logrado salvar a Diego de las sombras. Esta historia nos deja una poderosa enseñanza sobre la fuerza del amor y la constancia. Mariana, a pesar de haber enfrentado horrores y traiciones dolorosas, nunca perdió la esperanza de volver a abrazar a su hijo. También nos recuerda la importancia de luchar por lo justo y no permitir que las fuerzas oscuras dominen la vida de los inocentes. Al final, el amor maternal fue el motor que llevó a Mariana a superar cada obstáculo, demostrando que el cariño verdadero tiene un poder que nada puede vencer. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.